Bienvenidos a Fuego y Gracia Podcast. Hoy estaremos conversando sobre el Concilio de Nicea. ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que sucede desde su llamado hasta su término? ¿Y qué consecuencias y beneficios trajo para la iglesia primitiva? Y también por qué, después de 17 siglos, es bueno volver a mirar este Concilio de Nicea. Para este capítulo tendremos como invitado a Luis Hidalgo. Te voy a comentar un poco sobre él. Luis es máster en Ministerio Bíblico en The Master Seminary, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, bachiller en Humanidades, Ciencias Sociales, y actualmente está finalizando un diplomado en Teología Histórica en los Centros Teológicos Bautistas de Latinoamérica en Perú. Desde el 2019 es asociado del Centro de Literatura Cristiana CLC Chile, y durante fines del 2022 y mediados del 2024 fue expositor del programa radial a nivel nacional Historia del Cristianismo en Radio Armonía. Es coautor del libro Cánones de Dort para el siglo XXI y del libro Creemos por lo cual confesamos. Actualmente está estableciendo una misión bautista en Isla de Maipo y es capellán eclesiástico y también profesor del curso de Hechos de los Apóstoles en el Instituto Bíblico Guillermo Strauch de la Unión de Centros Bíblicos Chile. Actualmente él también enseña Historia del Cristianismo en su espacio privado, que lo pueden encontrar en Instagram, @luishidalgoleon.historia. Así que, sin más, los dejo con este tremendo capítulo junto a Liz, así que vamos allá. Es un gozo para mí compartir contigo, amado hermano. Nos conocemos a través de la librería justamente, y debo decir otra cosa, en una infidencia, eres la única persona fuera de mi círculo familiar que me dice Luisito, porque así me conocían todos desde niño. Mira. Así me conocían todos, Luisito. Después nadie me dijo así. Cuando era niño, mi iglesia, mi familia, todos Luisito. Y eres la única persona, sin que te lo haya dicho, que me dice Luisito, así que tiene más significado también. Qué bueno, qué bueno. A lo que nos convoca. Oye, hace poquito, el 20 de mayo, si no mal recuerdo, se conmemora el inicio del Concilio de Nicea y es el tema en el cual vamos a tratar hoy. 1700 años han transcurrido desde que se comienza este concilio, pero partamos por la pregunta esencial. ¿Qué es un concilio? Conciliar es aunar un criterio, ya una respuesta común, y en este caso se aplicó para la iglesia. Nosotros creemos, la Biblia registra un concilio, el concilio de Jerusalén, sí. Hechos 15, pero está lejos de ser similar a lo que después se conoció como los concilios ecuménicos. Por lo menos son 7. Creemos que la iglesia cristiana protestante, la cual adhieres tú, adhiero yo y probablemente la mayoría de nuestros hermanos que escuchen, debemos abrazar y conocer y estudiar esos 7 concilios ecuménicos. El primero de ellos es Nicea del 325, es el primer concilio ecuménico. Hay que entender el concepto ecuménico como en su definición griega habla de algo general, algo global. Ya no el ecumenismo que probablemente conocemos hoy en día, que es un tedeum, no que un culto más bien de tipo político, religioso. No, el ecumenismo tiene que ver con pongámonos de acuerdo en lo que creemos. Ya estaba hablando de la iglesia. Creemos que la iglesia, si me permite una síntesis, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y eso es la iglesia. Por lo tanto, al hablar de catolicidad, no catolicismo romano, sino catolicidad, habla de un criterio común que tenemos que conciliar. Hay doctrinas o creencias que van por otra línea. Ahí está la heterodoxia, está la herejía. Entonces el concilio lo que hace es, a ver, juntémonos, hay que definir bien y demos una respuesta común, una respuesta conciliar, y decir, la iglesia cristiana universal cree esto. Frente a todas las demás enseñanzas heréticas, la iglesia cree esto. Así que mayormente los concilios ecuménicos tienen que ver con la doctrina de Dios, o sea, con la Trinidad de Dios, básicamente. Ya no debaten. Después salen otros concilios y debaten otras cosas, pero la médula, los 7 concilios ecuménicos debaten y proponen asuntos dogmáticos acerca de la Trinidad
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué contexto nos lleva a Nicea? Por qué se decide que era tiempo de levantar un concilio? ¿Qué fue lo que estaba pasando en ese momento? Estamos en el contexto del Imperio Romano. Ya el Imperio Romano ya tiene bastante siglos de existencia antes de Cristo. Piensen que está el Imperio Greco-Macedónico, Alejandro Magno, después aparece el Imperio Romano, ya la República, y en el tiempo de Cristo está el Imperio Romano en gloria y majestad. Y de ahí transcurren 3 siglos hasta 4 siglos hasta el contexto de Nicea, que es el siglo IV después de Cristo, y el contexto del Imperio Romano estaba en decadencia. Ya el emperador era Diocleciano, y siempre entre ellos se daban trasvasijes de poder muy anómalos, se mataban entre ellos, había corrupción, había, no sé, creo que me suena muy similar a lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad, no en nuestro país, ya política. Entonces, ¿qué hace Diocleciano? Tiene la idea de buscar la manera de que el poder traspase de manera no tan anómala, ya de un emperador a otro, o de los líderes que están más abajo hacia otro. De ahí forma las tetrarquías, y de hecho se divide ahí el Imperio Romano en Oriente y Occidente. Esto es materia de colegio, ¿no? El Imperio Romano de Oriente con capital en Bizancio, y el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma. Y estos 2 grandes grupos geográficos del Imperio Romano, que era muy vasto, a la vez se dividen en tetrarquías, ¿ya? Y ahí está que en estos 4 lugares hay césares, ¿ya? Que son como un rango. El emperador era Augusto, ¿no? Augusto. Los césares eran como mandos medios. Así que es una fórmula que él usa para desvasijar. Y dentro de muchas guerras internas, esto no resulta mucho, la idea era muy buena, pero no resulta. Uno de sus súbditos en Britania era Constancio Cloro, padre de Constantino. Aparece Constantino, que está en Oriente, estoy resumiendo, hermano, porque hay mucho detalle entre ellos. Mucha historia. Y Constantino está ahí como resguardado, era un militar, qué sé yo, va a ayudar al padre, se dan rencillas internas, y finalmente, después de tantos otros detalles que va muy rápido esto, se encuentra en las puertas de Roma, y ahí está el general Magencio, y dicen que Constantino ahí en el puente Milvio, él ve el signo Chirró, que es las 2 primeras letras griegas de la palabra Cristo, Chirró. Y aparte ve la cruz y dice ex signum vinces, o sea, por este signo vencerás. Y dicen que esa visión que él tiene lo hace abrazar el cristianismo. Dicen algunos que eso pudo haber sido, o también su formación desde niño. Quien instruyó a Constantino probablemente fue un personaje llamado Luciano, que era un retórico cristiano de la escuela de Antioquía, así que formó probablemente desde la adolescencia a Constantino, así que de alguna manera Dios estaba trabajando también con Constantino. Aquí no vamos a alabar a Constantino, quiero decir que el gran historiador eclesiástico, el primero, es Eusebio de Cesarea, alaba a Constantino, lo mismo hace Sócrates el escolástico, alaba a Constantino, lo que él hace como emperador, pero hay historiadores modernos que dicen Constantino no era de los trigos muy limpios. Uno de ellos, por ejemplo, es Paul Johnson, que tiene una historia de cristianismo, y pone muy mal a Constantino, ya que hubo una conveniencia política, que tuvo una vida muy libidinosa también Constantino, así que ahí siempre el debate, pero yo no dudo de que la providencia está operando en este contexto. Pues bien, asume finalmente la totalidad del imperio, y Constantino ve que quiere hacer una ciudad, ¿no? Donde él habitar, donde él estar tranquilo, como un lugar de retiro, y en el mar Mediterráneo, en Asia Menor, encuentra y funda esta ciudad que se llama Nicaya, y es Nicea, ciudad de victoria. De hecho, la marca de las zapatillas Nike, no poleras Nike, viene del concepto griego Nikea, no Nike, Nikkei, que es victoria. Interesante, cómo esas cosas llegan a nuestra cultura. Y ahí él hace esa ciudad que se transformaría después en la ciudad donde, que no es capital, pero sí una ciudad importante donde se hace este concilio. ¿Por qué? Que busca Constantino, teniendo este aspecto cristiano en su propia vida, los cristianos lo admiran a él, y empiezan a ver estas rencillas en Egipto, entre el obispo Alejandro, entre Arrio,
que era un cristiano, ¿no? De África del Norte, de Libia específicamente, empieza a haber una enseñanza incorrecta de lo que se viene creyendo, y esto empieza a crecer, a crecer, a crecer. Entonces Constantino dice, acá hay que arreglar, hay que poner en paz la casa, y él convoca entonces a este concilio. Eso, a grosso modo, el contexto histórico, Nos resumiste contexto 300 político, años social. de historia. Sí, la verdad que sí. Pero, Sí, y solo el contexto sí. inmediato de histórico, porque mucho antes tenemos otras cosas más, pero básicamente ahí el contexto de Nicea. Nos damos cuenta entonces, Constantino, por tratar también de llevar la fiesta en paz del reino, y en ese tiempo, Luis, en ese tiempo, ¿qué tanto poder tenía la iglesia, por decirlo así? Porque estamos hablando aquí o sea, en la primera iglesia, la iglesia primitiva, no había una separación como la hay hoy día, sino que era una iglesia y estaban empezando a aparecer estas distintas ideas sobre, no había doctrina, o sea, las cartas de Pablo ya estaban entregadas, pero todavía no había un canon bíblico. Ya. No había poder en la iglesia. La iglesia era perseguida, de hecho Diocleciano era anticristiano y eran perseguidos los cristianos. Ahí tenemos los primeros, sobre todo siglo II, siglo III, siglo IV, había una persecución imperial hacia el cristianismo, ¿ya? Algunos también sostienen que el cristiano no, en estricto rigor, también gozaba de ciertos privilegios. De hecho, cuando vemos la teología de Lucas en Hechos, él lo que quiere es plasmar de que el cristianismo es una religión lícita. Porque como proviene del judaísmo y es un entendimiento mayor que el judaísmo ahora en Cristo, una revelación superior, y eso es lo que la iglesia entendió, ya no es judío y la iglesia, no es Israel y la iglesia, es la iglesia como el culmine de esta revelación. Entonces, justamente quiere plasmar Lucas, sobre todo Lucas en su escrito de Hechos, es poner al cristianismo como una religión lícita. Esa fue la lucha. Pero después tenemos que son llevados al Coliseo, son perseguidos, son crucificados. Ahí tenemos Pedro, Pablo, mueren en Roma, eso es así. Pero no había poder, era una iglesia perseguida, pero que crecía. La fe de los testigos, de los mártires, crecía. Pero ahora, con esta aparición de Constantino, la iglesia se le abren las puertas del imperio, ahora obtiene bienes, las puertas se le abren, ahora muchos son cristianos, aún no siéndolos de verdad, ya, pero hay una conveniencia imperial. Y Constantino, ya en el edicto de Milán, en el 313, junto a Licinio, que era su, diría yo, cuñado, a quien puso como encargado de una de las tetrarquías. Finalmente Constantino mata a Licinio, pero con él firman el edicto de Milán, que es importante porque ya se tolera el cristianismo. Después en el edicto de Tesalónica, en el año 380 después de Cristo, es decir, después del concilio de Nicea, el cristianismo ya es aceptado oficialmente. O sea, hay dos momentos. La tolerancia en el 313 con el edicto de Milán, y después en Tesalónica, que es el edicto del 380, donde el cristianismo ya se oficializa como religión imperial. Así que ya el cristianismo pasó a ser institucional, ¿ya? Y ahí no podemos satanizar el cristianismo, no, el cristianismo no tiene valor, no. Dios está trabajando en su providencia, le está llevando las cosas a cabo conforme a su plan, pero hay hombres pecadores, hay planes malévolos, hay política, hay poder, hay corrupción, lo hay, pero ahí está avanzando el plan del Señor. Eso no nos podemos olvidar, Él es soberano. ¿Sí? Dijiste el nombre de la persona que vamos, te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué fue tan revelante la figura de Arrio y qué defendía? Arrio era un sacerdote, ¿no? Siendo él norafricano, va a Egipto y a través de las talías tiene una forma poética de enseñar. Tenemos dos visiones en cuanto a las realidades celestiales. Una que es ver a Dios de manera ontológica, la unidad del ser de Dios, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es parte de la metafísica que se venía creyendo desde siglos antes. De hecho, esto parte ya con la filosofía griega, y eso no quita de que los hebreos
tuvieran una metafísica al pensar que Dios está más allá de nosotros, es otro, es distinto, de hecho no eran capaces ni de decirle Padre. Por eso Padre fue, perdón, Pablo le dice en el Nuevo Testamento, ahora Él es nuestro Abba. Hay una cercanía, el pueblo de Israel no se atrevía a decirle Padre. Pues bien, avanzamos en el tiempo, la metafísica sigue siendo el gran soporte de nuestra creencia, pero ¿qué pasa? Arrio rompe con esa metafísica, con esa unidad ontológica y ve que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en cuanto a su voluntad, no ontológicamente, no en cuanto al ser, sino en su voluntad, como que hay un acuerdo de voluntades. Por lo tanto, eso hace ver de que el Hijo es subordinado al Padre y el Espíritu Santo más subordinado todavía. En resumen, y dice Arrio en sus enseñanzas, y eso también rompe con lo que creían 3 siglos antes con la iglesia primitiva, que siempre fue trinitaria, aun cuando también surgieron ciertas posiciones heréticas como el adopcionismo, como el gnosticismo en el siglo II. Pero dice Arrio, hubo un tiempo en donde el Hijo no existía. Y eso ya rompe con la unidad ontológica. Él dice que el Hijo fue Hijo porque en su voluntad tuvo mérito para lograr lo que él logró, ¿ya? Y otras cosas más que él va enseñando, pero nos muestra que hoy en día muchos pueden sostener hasta lo mismo sin saberlo y pueden poner al Hijo como debajo del Padre. Sí, nosotros podemos ver que eso ocurre en la Escritura, es como una trinidad económica de cómo Dios administra su revelación en el Hijo y el Hijo muestra como una subordinación al Padre. Yo no hago mi voluntad con la del Padre, pero ontológicamente ellos son iguales, coiguales, la misma esencia, y ahí surge el gran concepto ya en Nicea, homoousios. De hecho, esto surge antes ya con Alejandro, Arrio, que era Atanasio, que era su secretario, concepto de homoousios. ¿Qué significa esto? Misma esencia, no una esencia similar, no una esencia menor, homoousios. ¿Qué decían los contrarios? Homoiousios. Agregaran la iota griega y eso era como una esencia similar, no. La ortodoxia dice homoousios, misma esencia. El Padre e Hijo, misma esencia. Y ahí está el debate. El Padre es Padre porque tiene un Hijo, el Hijo es Hijo porque tiene un Padre, pero no es menor, sino que es una subordinación, tampoco es subordinación, sino es una unidad en amor. Y ese vínculo de amor lo genera el Espíritu Santo como tercera persona, pero el Espíritu Santo queda un poco relegado acá en este contexto, hasta después en el 381, cuando ya el Espíritu Santo completa el credo niceno, y ahora se dice ya no solo como el credo niceno a solas, dice creo en el Espíritu Santo y se acabó, sino que ahora en el credo niceno constantinopolitano, el credo de Constantinopla, del 381 dice creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, o sea, el Espíritu Santo se amplía y se sostiene como le dan atributos divino, como divino, como el Padre y como el Hijo, divino. Así que esa es la enseñanza que Alejandro debate, Atanasio debajo, después Atanasio asume el rol ahí de liderazgo en Alejandría y juntos van después a Nicea junto a una cantidad tremenda de obispos de Occidente, de Oriente y se reúnen ahí en la ciudad de Nicaya, que es la que fundó también Constantino para llevar adelante este concilio. ¿Qué legado doctrinal nos deja el concilio? ¿Qué definiciones doctrinales salieron del concilio y que hoy día seguimos repitiendo? Todas, absolutamente todos. El concilio de Nicea elabora su credo niceno, y como les dije, después se completa en el 381 credo niceno constantinopolitano. Todo, cada palabra de ahí, cada frase, por lo menos son 12, ¿no? Si uno la ordena, son 12, y algunos dicen alusión a los 12 apóstoles, algunos empiezan pero son 12 enunciados. Si me permite, después al final lo puedo declarar, lo puedo decir, ¿sí? Pero esos enunciados, absolutamente todos son los que tenemos que abrazar, ya como cristianos protestantes, como cristianos católicos romanos, como cristianos ortodoxos orientales, es lo que nos une a la fe universal, ya. Y si tú dices ser cristiano y no conoces esto, dudaría de tu cristianismo, porque esto es fundamental. O sea, la iglesia es lo que sostiene. Hay iglesias que en el culto declaramos el credo niceno. En la iglesia donde el Señor me permite trabajar, ¿no? Servir, mejor dicho, más que trabajar, servir.
En nuestro culto el credo niceno es parte de nuestra liturgia, porque es lo que nos une a la fe universal. Si viene alguien de afuera, a ver, ¿en qué creerán? Escuchan el credo niceno, wow, queda clarito, es una síntesis teológica, es una síntesis de toda la revelación. Está por debajo de la Biblia, pero no está sin la Biblia por delante como autoridad final, pero el credo niceno es como una síntesis para nosotros ser sujetos credales y partir diciendo creo. Pisteuo en griego, creo. Y ahora el creo es parte de nuestra liturgia, de nuestra creencia común, así que cada elemento del credo tenemos que entenderlo, tenemos que abrazarlo y no podemos dejar nada fuera. No es como todo esto, por esto tengo dudas. No, todo se cree, si no, no eres parte de la cristiandad. ¿Qué pasa hoy con quienes niegan la divinidad de Cristo? ¿Cómo dialogamos con estas ideas y también con estas personas que dicen estas ideas? Las herejías son antiguas y toman otro ropaje hoy en día, tienen otro nombre. Podemos hablar, no sé, mormones, testigos de Jehová o pastores. Y acá me permite, quiero hacer una reflexión. Se ve mucho debate en las redes sociales de atacamos ministerios, ¿no? Que están predicando algo que no es Trinidad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo pregunto, ¿por qué pelear con alguien de quien nunca uno esperó un punto ortodoxo? O sea, hay ministerios que nunca fueron ortodoxos. Entonces tú estás peleando con algo, haciendo un muñeco de paja, estás generando contenido, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Mejor tengamos sentido fino para detectar a veces en nuestras propias iglesias que dicen ser sana doctrina y cometemos un montón de errores. Y ahí donde hay que tener sentido fino, ahí donde se dicen cosas o cada barbaridad, pero a lo mejor ese hermano sí se va a arrepentir cuando tú le corrijas, incluso sea el pastor, usted dijo esto y esto no está bien. Como los deberías estaban atentos a lo que Pablo dijera, era todo correcto, si era conforme a la Escritura. La iglesia tiene que tener ese discernimiento y ese conocimiento, no solo el pastor. Pero ahí está que la capacidad de un verdadero cristiano que se va a arrepentir y va a decir, wow, sí, cometí un error, voy a corregir. En el siguiente sermón, en una oración, en un siguiente culto, hermanos, yo dije esto, pero aquí hay un error. Ok, vamos adelante. Pero ministerios que son absolutamente, no son ni cristianos, se dicen que son iglesias, se dicen que son pastores, que son sacerdotes o obispos, lo que sea. ¿Por qué pelear con ellos si no tiene sentido? Ellos nunca fueron de los nuestros. Creo que eso es generar contenido barato, amarillista, popular, no tiene sentido. No es con ellos con los que hay que pelear. Ellos nunca estuvieron dentro, ¿me explico? Sí, se entiende el punto, Luis. O sea, y Entonces, hoy día vemos que han salido tantas cosas en las cuales uno podría desgastar tiempo no, y el tema es, yo sé que está bien, prevengamos, perdón. Demos los tips para que la iglesia tampoco, porque diga, oh, sabes que predicó esto, ya, el tema de la cuadrimensión, o sea, es un tema que de verdad uno no tiene pie ni cabeza. Pero siento que está bien el punto. Prevengamos que la iglesia pero no. nunca esos actores fueron ortodoxos. Nunca tú no puedes esperar peras del olmo. No puedes esperar. Nunca. Nunca. Y ahí está que hay pastores que a veces han mandado alguna declaración y son llamados a arrepentimiento por la iglesia o por otro pastor, y esos pastores reconocen, hacen una declaración pública, sí, yo cometí un error, dije esto, ok, pasó, restauremos al hermano, porque a lo mejor no fue un error. Mira, errores se pueden cometer teológicamente, se puede corregir, no estamos hablando de que cayó en herejía, dijo algo, escribió algo errado, hay que corregir. Escritores, ¿no? Los que hemos, por la gracia de Dios, escrito algo, tenemos que recibir correcciones. Tú dijiste eso no está bien. Tenemos que ser sometidos al escrutinio público. Pero de ahí a seguir peleando con alguien que no es de los nuestros, de verdad que no tiene ningún sentido. Y hoy en día estamos desgastándonos en eso. Ahora, si viene un testigo de Jehová, un mormón, a pedir cuenta de mi razón, de mi fe, como dice Pedro, hagámoslo en amor, con firmeza, pero tenemos que conocer estas cosas y decir, y puedo llevar a esa persona a traerla del error a la verdad. Correcto. Puede ser.
pero tenemos que conocer esto, pero yo te apuesto que ni el 90% conoce, de los cristianos en Chile conoce esto, por hablar de Chile. Vamos a llegar a eso. ¿Crees que la iglesia moderna valora suficientemente estos hitos que pasaron en la iglesia primitiva? No, en nada, en nada. Somos algunos raros que estamos dando vuelta por aquí, enseñando por aquí, por allá, que estamos enseñando esto, pero es algo que no se conoce. No se enseña en institutos, en seminarios, no es parte del currículo, no es parte de los estudios bíblicos de una iglesia. No, no se enseña. Ya, porque es un tema, seamos honestos, un tema árido, aburrido, anticuario. Pero hermano, yo lo he sostenido. Yo, gracias al Señor, no quiero hablar de mí, pero el Señor me ha permitido estar en muchas instancias en el mes de mayo para hablar de Nicea. Y glorifico a Dios por eso. Yo estoy aprendiendo todavía, pero en iglesias, conversatorios, podcasts, hablar de Nicea, de Nicea, de Nicea. Pero no tienes 100, 150, 200 personas conectadas, no tienes la iglesia llena escuchando esto. No, no es tema. Lo cual es triste. Pero mi convicción, y lo he dicho, es que este es el mejor antídoto para nosotros ser cristianos firmes, cuando vemos que nuestros problemas no son nada en comparación a lo que experimentaron estos santos de Dios de los 2000 años de historia de la iglesia. El mismo Atanasio, siendo el obispo de Alejandría, recibiendo la oposición del partido arriano, él fue exiliado por lo menos 17 veces. ¿Lo pueden entender? 17 veces exiliado, y él mantuvo y defendió la fe nicena. O sea, a ese grado de dificultad, a veces nuestros problemas son tan mínimos. Creo que el mejor antídoto es cuando tú estudias esto, te da tanta firmeza, tanta convicción, tanta pasión. Hermano, de verdad, a mí esto me apasiona, ¿ya? Porque genera una convicción, una firmeza que nadie me va a mover, nadie me va a traer un cuento de que no, tu Dios es falso, tu fe no tiene sentido. Hermano, esto genera tanta convicción, tanta apología a nuestra vida, que hay que estudiar para que la iglesia sea firme, porque sabes tú, después los jóvenes van a la universidad y cualquier pensamiento, ideología que no tiene más de 100, 200 años de antigüedad, un pensamiento así, los cambia, los embolinó y se fueron, los perdimos. Pero si desde pequeños estudian esto, van a saber que mi cristianismo es firme, que tiene una tradición histórica y que tiene a la Biblia como base, y de ahí todo este constructo. Wow, ese joven no se te va a ir de la iglesia, de verdad. Pero ni los pastores conocen. Con una base firme, sin duda, logramos eso. Logramos que los jóvenes amen la Biblia. Porque, o sea, como tú lo decías al principio, de los 7 concilios, no es que a la gente se le haya ocurrido en su momento decir, esto es un invento, no, sino que vamos de la evidencia de lo escrito, se va sacando esta doctrina y se van sacando estas líneas fundamentales de doctrina o declaraciones que en su momento fueron defendidas. Ahora, yendo un poco más hacia mi rama, desde tu experiencia, ¿por qué los pentecostales no solemos hablar mucho de los concilios? Con amor. Sí, de hecho yo amo mucho a los pentecostales y tengo grandes amigos pentecostales, y creo que la mayoría de mis alumnos son pentecostales. En lo que yo enseño, historia de la iglesia, son pentecostales, de verdad. Pero incluso algunos están ahí medio escondidos estudiando porque tienen temor del pastor, porque el pastor no quieren que estudien nada más que no sea la Biblia, lo cual es aberrante, ¿no? De verdad. Así que yo amo y respeto mucho la iglesia pentecostal, y creo que, lo he dicho así también abiertamente, yo creo que el Señor va a hacer su obra en la iglesia pentecostal. Yo soy bautista reformado, pero creo que hay algo ahí. Pero si ellos estudiaran más, junto con su piedad, estudiaran más, se prepararan más, ese fuego, hermano, no terminaría de arder. Pero claro, abusamos de emociones, de ese carisma, de ese ímpetu, de ese fervor, pero vacíos de esto, vacíos de doctrina, vacíos de historia, vacíos de tradición. Si la tradición tiene que ir como un garante del texto bíblico. Nosotros interpretamos un texto bíblico para predicar,
pero yo tengo que revisar a ver si interpretó de la misma manera que lo interpreto yo durante 2000 años. ¿Cómo interpretaron este mismo texto todos estos varones, todos estos maestros, para llegar a la misma conclusión? ¡Wow! El mismo espíritu, vamos. Pero si yo creo, no, así lo entendí, yo así lo prediqué, alguien que sabe un poco más desde la congregación va a decir, usted cometió un error, porque eso no es así lo que afirmó la iglesia durante 2000 años. Entonces, es la tradición, va de la mano, es ayuda a la escritura. La escritura no está desnuda, y ahí está el concepto de nueva escritura, no es eso. La sola escritura significa que la Biblia es autoridad final, pero no está sola, detrás está, de hecho, Wesley, los hermanos pentecostales que siguen mucho la teología wesleyana, hablaba del cuadrilátero de Wesley. Para hacer teología es la escritura por delante, pero ¿qué genera soporte? La razón, las emociones y la tradición. Mira, pero ¿qué pasa? En nuestro contexto latinoamericano, occidente, siglo XXI, llevamos por lo menos unos 300 años, ya antes de ser ya naciones, ¿no? Estado-nación, surgió un anticatolicismo. Ellos trajeron el cristianismo a América Latina, Cristóbal Colón, los primeros sacerdotes, ¿no? Monjes vinieron acá, los agustinos, jesuitas, trajeron el evangelio, hicieron una tremenda labor, pero como hay un anticatolicismo, que lo trajeron también muchos de los misioneros norteamericanos del siglo pasado, ese anticatolicismo no hizo romper con la tradición. Entonces tú ves una imagen sacra y dices, eso es católico. Ves la cruz acá, puesta acá, él es cura. Eso es no entender nada. Sí. O leer a los padres de la iglesia, ya de los primeros siglos, 5 o 6 siglos, eso es católico. Eso es no entender nada. Porque nuestro cristianismo no tiene 100 años, no tiene 400 años, no tiene 500 años desde la Reforma. Conecta con la fe apostólica que se transmite, ya ahí está el concepto tradere, de tradición, se traduce, se pasa de generación en generación, y ahí están los concilios que afirman, y vamos avanzando, y este otro afirma, y la fe avanza, hasta el día de hoy. Entonces hay un anticatolicismo, un antitradicionalismo, o tradición mejor dicho, porque la iglesia sí tiene tradicionalismo, pero no tradición. Y el tradicionalismo, Marco, si me permite, es la fe. Me acuerdo de esta frase, el tradicionalismo que muchas iglesias tienen es la fe muerta de los que hoy viven, mientras que la tradición es la fe viva de los que ya murieron. ¿Notan la diferencia? Una cosa es tradición, otro es tradicionalismo. La iglesia dice, no, que así lo hacemos. ¿Y por qué usar corbata? No, que así lo hacemos. Eso es tradicionalismo, eso no es tradición. Es algo humano. Son dogmas. La tradición es, exacto, la tradición es sentencias eclesiásticas que tienen siglos, que la iglesia afirma, cree, da su vida por esas cosas. Y ese es creo yo que el diagnóstico. Hay un anticatolicismo, antitradición, poco conocimiento, leemos la escritura, la iglesia fundamentalista, creo que también hay un daño ahí, porque solo la Biblia y nada más que la Biblia, y nos echamos mano de la tradición, interpretamos, y tenemos un montón de iglesias que cada uno hace su propia hermenéutica, su propia exégesis, y todo lo demás no vale de nada. Porque, o sea, sin duda alguna, uno cuando lee la Biblia, uno sabe que tenemos al creador de la Biblia con nosotros, y sabemos también que la inspiración es palabra de Dios, que el Espíritu Santo va a derramar ese conocimiento, pero también hay dudas que otra persona ya la tuvo en el tiempo anterior, y que lo más seguro es que esa duda ya alguien ya la haya resuelto. Justamente, esos son los debates como interpretamos. Pasó acá. Arrio, volviendo al contexto de Nicea, Arrio tomaba, por ejemplo, lea usted Proverbios 8, como su caballito de batalla, que la sabiduría me engendró y cosas así. Arrio decía, aquí está, ¿ves? La sabiduría, el hijo fue engendrado, tuvo un comienzo. Mientras que los oponentes a Arrio, como Alejandro, Atanasio y toda la escuela nicena, tomaban Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿no? O tomaban Mateo 28, y Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos como la gran piedra de toque, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una fe trinitaria.
Entonces, cuando tú ves que hay debate en torno a la exégesis, toman el mismo pasaje, pero no, yo veo que el Padre ahora es el Hijo y el Hijo ahora es el Espíritu, es un modalismo, ¿no? No, nosotros decimos que el Padre sigue siendo Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu, pero son la misma esencia, tienen la misma esencia. Y esos debates en torno a la Escritura te hacen ver de manera distinta, porque como la Escritura es tan rica, y es la palabra de Dios, porque Dios es tan vasto, hay un misterio en Dios, llegar a Dios es un misterio, tú no logras abarcar todo, te hace interpretar de manera distinta, pero hay una interpretación que es correcta, o por lo menos algunas que son correctas y otras que son incorrectas, y ahí está que la tradición nos ayuda a ver, esto se resolvió, como dijiste tú, esto se interpretó de tal manera, vamos por aquí, no algo nuevo, que alguien diga, recibí una revelación nueva y yo interpreto de esta manera, y claro, y los 2000 años me lo eché al bolsillo, sí. No es así. ¿Hay algo de el espíritu de Nicea que deberíamos recuperar hoy día? Todo. Como no hay nada de conocimiento, o muy poco, no quiero ser absoluto en esto, yo sé que hay hermanos que probablemente escuchen y digan, yo estoy estudiando, yo estoy afanado en saber, y a lo mejor está invirtiendo su estudio, compra libros y investiga y averigua, y gloria a Dios por esos hermanos, pero ¿qué debemos recuperar? Todo, porque la mayoría no está, y a lo mejor implícitamente está y nadie lo sabe. Yo le pregunto a un pentecostal, que probablemente sean la mayoría que escuchan, ¿tú crees que Dios Padre, Dios es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios trino y uno y trino? Sí, va a decir, ok, ¿qué entiendes por Trinidad? ¿Qué entiendes por tener una comunión con ese Dios trino? Que a veces en la iglesia haz el ejercicio. Nombramos a Jesús, el Padre quedó de lado, el Espíritu quedó de lado. En lo que Ives Congar dijo, hay un cristomonismo en nuestra iglesia, en nuestra liturgia. Está bien, el Cristo se encarnó, es el Dios encarnado, está bien, Él vino, se hizo hombre, vero homo, vero deus, estamos claros. Pero nuestra fe es una fe trinitaria, no solamente en el Hijo. Y del Padre nadie sabe, y del Espíritu menos. Pero hay otras iglesias que abusan, esto es un descontrol trinitario, un desequilibrio, y otras iglesias abusan del Espíritu. Y el Padre bien lejos, no sé nada de Él, y a Jesús sí murió en la cruz. Entonces cuando yo digo creo en un Dios trino, implica todo esto que dice el credo, y profundizar en aquello. Y ahí voy a decir con seguridad, sí, yo creo en un Dios trino y uno, porque tener un equilibrio perfecto entre las tres personas de la Trinidad. Pero no solo por lo que lo declaro, porque lo vivo, porque cuando oro me dirijo al Padre mediante el Hijo por medio del Espíritu Santo, es una oración trinitaria, es una vida en la Trinidad, Él me invita a ser parte de su comunión. Hermano, esto es potente. Cuando Pablo dice, estamos unidos a Cristo, ¿y qué implica estar unido a Cristo? Gozar de la vida trinitaria también, no de manera ontológica, aun cuando ahí también hay un debate. Yo estoy investigando un tema ahí al respecto, no voy a decir nada más, espero que salga en algún libro en algún momento, pero hay una invitación a ser parte de esto. Esto no es moralidad, el cristianismo no es moralidad, es una vida, permíteme usar el término místico, pero místico con conocimiento, no una mística que me hace llorar a mares en una iglesia y no sé nada de la Biblia, o sea, es una emoción nada más, es ímpetu, no, tiene que ir la emoción de la mano con conocimiento. Cuando yo leo el credo, gozarme del Señor, alabarlo, si tengo que levantar mis manos, levanto mis manos porque adoro un Dios trino que es verdadero, pero no una emoción, y tampoco ser árido, porque también un cristianismo que es árido. Yo conozco estas verdades, las recito, me las sé muy bien, pero no tengo ni una vivencia, no se me mueve ningún pelo del cuerpo porque soy árido, soy frío. No, la emoción, hermano, va junto con esto, va con esto. Consejos prácticos y recursos, Luisito. ¿Por dónde comenzar a estudiar los concilios si nunca he leído sobre ellos? Hay libros de historia ya de la iglesia, historia del cristianismo, que hablan del concilio, algunos desarrollan capítulos más extensos, otros más breves, aluden a, creo que es básico buscar instancias donde se enseñe historia de la iglesia, donde se enseñe historia del cristianismo, donde se enseñe el desarrollo del dogma, o sea, la doctrina, a ver, ¿por qué creo que la salvación es por la sola fe? Por gracia. La Biblia lo dice, ok, pero ¿lo creyó así toda la iglesia durante siempre? ¿O hubieron visiones distintas y eso se debatió? Y ahí está el considerar estos materiales, hay material escrito,
¿sí? Hay videos, hay clases, hay cosas que son pagadas y cosas que son gratuitas, que Dios permite que tengamos estos medios. O sea, ahora no hay excusa, mi hermano, para que usted pueda investigar, buscar. La iglesia tiene maestros. La Biblia dice en Efesios 4 que Dios ha dado a maestros, pastores y maestros. O sea, la iglesia misma tiene esta posesión por gracia de Dios, que Dios ha dotado a algunos para que enseñen, de otros que sean maestros y enseñen, otros que administran. Ahí está la operación de los dones, ¿no? Otros que administran, otros que son misericordiosos, pero hay otros que enseñan, y a esos que enseñan tú tienes que ir y preguntar, averiguar, interiorizarte, invertir en tu enseñanza, ya sea en libros, en pagar un estudio, darte el tiempo, ve menos Netflix, ve menos series, ve menos dibujos animados, prepárate en esto, no uses ChatGPT, lee, lee esto. No, es que de verdad, hermano, yo en eso soy tajante. Esfuérzate, esfuérzate, porque el Señor merece lo mejor, si Él me da todo, ¿por qué le voy a dar las migajas, no? ¿Por qué buscar lo instantáneo si yo tengo que esforzarme? Buscar, investigar, averiguar. Ahora está todo a la mano, tú puedes googlear algo y llegar de eso, no sé, libro que me hable de esto, voy y lo compro, lo adquiero, investigo, pero no que me den la respuesta, ya sé, soy un experto en Nicea porque el chat GPT me dijo, esto es Nicea. No, 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 no esa es la manera. Y eso habla de santidad, habla de piedad, habla de esfuerzo. Si el Señor envió a su Hijo y lo dio todo, y su Hijo murió por mí, hasta la última gota de su sangre, dio su agua, dio sus lágrimas, dio por mí, ¿por qué yo voy a dar una migaja? ¿Por qué yo voy a invertir poco en mi enseñanza? Voy a invertir poco en investigar, en leer, en esforzarme, en dormir un poco menos, en apagar la tele e investigar un poco más. ¿Por qué? ¿Eso es malo? No, quiero conocer al Señor. ¿Cómo podemos enseñar esto en nuestras iglesias sin que suene demasiado aburrido o demasiado académico? El Señor, insisto, ha dado dones, y a aquellos que el Señor ha dado el don de maestros, y ahí está el peligro, dice también Santiago 3, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque mayor condenación hay. Hay muchos que dicen, no, yo soy maestro, y están condenando a la gente porque ni ellos conocen bien la materia, y están enseñando de muy mala manera, y están condenando a muchos al infierno por enseñar mal. Por eso hay que ver que Dios ha dotado a maestros en la iglesia, a su iglesia. El Señor edifica a su iglesia. Si el pastor en un mea culpa, a lo mejor un buen pastor tiene un corazón enseñable y dice, Señor, yo no sé de esto, pero quiero que tú proveas de alguien que enseñe, probablemente en la misma iglesia hay alguien que se va a preparar y va a enseñar estas cosas. Sí. Y va a tener la capacidad de bajar todo esto para que sea entendible por todos. Porque el que tiene el don de enseñanza no va a quedar allá en la nube académica enseñando algo que nadie entiende, va a bajar al corazón del hermano y va a decir, hermano, mire, entiende estas verdades, mire estos datos, pum, al corazón. Y el hermano, wow, ahora lo entiendo. El don de maestro lo confirma la iglesia. No es alguien que ande con el rótulo, yo soy maestro, no, la iglesia lo confirma, él enseña, yo le entiendo. Y el Espíritu respaldando. Hermano, esto es un todo. Y ahí los pastores tendrán que hacer en mea culpa, wow, sí, perdí tiempo, no me preparé en esto, o la marcha no me dejó prepararme en estos detalles. Necesito a alguien que venga a ayudar. Hay iglesias, yo tuve la experiencia de ir al Olivar, una iglesia metodista pentecostal, y ahí, hermano, venga, ojo, no estoy ofreciéndome, porque hay muchos que lo hacen, pero es como tener un corazón enseñable y decir, venga, enséñenos, ponga, que se plante el bichito del aprender, hasta que Dios abra y provea, porque el Señor provee maestros en su iglesia. Y van a ser claros, van a ser entendibles. Luisito, si tuvieras que decirnos a nosotros los pentecostales, ¿por qué mirar Nicea? ¿Qué nos dirías? Porque si ustedes revisan, y si nunca lo han hecho, vean su corpus doctrinal de su propia iglesia, a lo mejor está en su Facebook por ahí, en qué creemos, léalo, y ponga el credo de Nicea, el credo niceno-constantinopolitano, póngalo al lado, y va a decir, wow, esto sí, nuestra fe es nicena, es trinitaria. Hagan ejercicio, hágalo. Pero hay cosas que están a veces en nuestro corpus doctrinal de las iglesias metodistas, bautistas, etcétera,
en este caso pentecostales, a donde tú perteneces, y hay cosas que no están en el credo niceno, pero para nosotros son relevantes. Entonces eso que es relevante y que yo, pobre de aquel que no crea en eso porque rasgo vestidura, ¿y por qué no es relevante? Pero acá en el credo niceno no dice nada explícitamente en torno a esto, entonces ¿vale la pena luchar por esto? Por ejemplo, el credo niceno al final dice: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén. Y terminó. Eso es escatología del credo. No está hablando si Cristo viene premilenial, viene en el rapto, no rapto. Esas son cosas de segunda orden. De segunda categoría. ¿Me explico? Tú haz el ejercicio, amigo, amiga, hermano, que escucha, haz el ejercicio y veas, esto es igual, esto está. Lo que no está, revisemos. ¿Vale la pena pelear por eso? No vale la pena. Bueno, Luisito, te agradezco el tiempo que nos has prestado. Lo último, dale. Para declarar el credo para que los hermanos que lo han escuchado. Ya. Iba para allá. Yo le doy las gracias a Luis. Él siempre ha sido una persona abierta con su conocimiento. Y él tiene mucho. Y eso se agradece. Porque podemos ser de distintas escuelas. Pero sin duda alguna, yo por lo menos he sido bendecido por los videos que ha subido Luis o por las enseñanzas que ha subido Luis. A veces puedo decir, no estoy tan de acuerdo, tomo lo bueno, me edifica y lo demás lo dejo como nos enseña la Biblia, pero sin duda mi vida ha sido bendecida también por ti, Luis, así que también te invito a que puedas, como nos comentabas, poder declarar el credo niceno para que también, si no lo conocen, lo puedan conocer. Este es el credo niceno constantinopolitano del 381 después de Cristo, y dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Ahí está, homoousios, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Creo en la Iglesia, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios sea glorificado, hermanos. Amén. Amén. Luisito, reitero el agradecimiento. Despídete si tienes que enviar algún saludo. Sí, saludo especial a mi esposa, a mis hijos, mi esposa Paula, a mis hijos. Dios les bendiga. A mis hermanos también que escuchen, Dios les bendiga. Prepárense, los dejo invitados, sigan mi canal de Instagram, ya ahí yo informo de los cursos que realizo por gracia del Señor. luishidalgoleon.historia. luishidalgoleon.historia. Están cordialmente invitados ahí y siempre hay algo que aprender. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias, Marco, por la consideración, por esta invitación. Dios te bendiga, a tu ministerio también. Amén. Bueno, y ese fue el capítulo de hoy. Así que agradecemos a Luis por este tiempo que compartió con nosotros, que pudimos conversar de este concilio, y te queremos invitar ¿a qué? A que puedas empaparte de esto, a que puedas buscar información sobre los padres de la Iglesia, a que puedas buscar información sobre los concilios. Sin duda alguna, confiamos y creemos que será de bendición para tu vida. Así que te invitamos a que revisen nuestros canales, Instagram, TikTok, YouTube, fuego.gracia.podcast, y también en YouTube tenemos bastantes videos donde compartimos en referencia a los distintos ministerios que hay en la iglesia. Así que un abrazo a cada uno de ustedes y Dios les bendiga. Y no olviden compartir, se los agradeceré, y darle like
al video aquí en YouTube. Un abrazo. Chao.